Amigos televidentes de todo el país, aquí de nuevo con ustedes, como cada semana, para presentarles su acostumbrada tertulia. Esto es una tertulia, ¿verdad? Sí. Algo así. Pues una especie de coloquio. Tú dijiste que era el Ágora. Bueno, lo hemos bautizado como el Ágora del pensamiento dominicano. Es a través de esta estación, como siempre, estaremos presentándoles una entrega más de la serie Pensamiento y Sociedad. Una reflexión sobre los temas más interesantes, aquellos que atañen a toda la humanidad, en este caso, en especial a la República Dominicana. Como siempre, contamos con la presencia de nuestro acostumbrado panel. Allá, desde la derecha, el gallito de pelea que siempre da sus picotazos y también deja soltar sus plumas. ¿Plumas? Plumas intelectuales, ¿no? Y aquí en el centro, al que hemos denominado el ente de moderación, aunque a veces no juega ese rol también, pero el ente de moderación, no, a veces el hombre como que se dispara. No, así. Sí, el profesor Eulogio Silverio, allá en la esquina derecha, está el profesor Noel de la Rosa, el especialista en la ciencia de la conducta, y hoy tenemos un entremés interesante. Hoy tenemos la presentación de un invitado especial. Es el profesor José María Padilla, egresado con un doctorado en filosofía latinoamericana y de Europa de la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, y también catedrático de historia latinoamericana y de historia dominicana, sobre todo. Un eminente catedrático que ha hecho sentir a través de su cátedra lo que es su formación. En esta ocasión estará hablando del tema que es una sorpresa para ustedes esta noche, pero que también cae a cuento a propósito de que mañana se cumple un aniversario más del tiranicidio, es decir, del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El tema para esta semana es Trujillo, una necesidad histórica o una aberración. Como siempre, les recordamos que usted es el protagonista principal de este encuentro. Ahora vamos inmediatamente a saludar nuestro panel. ¿Cómo están ustedes, colegas? Buenas noches, Guerrier. Profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, especialmente al profesor, a quien le profeso una gran admiración, igual que mi compañero. Pero Padilla, sobre todo el profesor Padilla, que en el área de la historia, a veces la historia parece un poquito fuerte y aburrida, pero hay algunos elementos que le dan como un toque muy particular, y a veces uno quisiera mantenerse todo un tiempo hablando con ellos. Es el caso del profesor José María Padilla, a quien le rindo una interesantísima admiración. Qué bueno que está con nosotros, sobre todo para tratar un tema tan importante y que uno debe cada año, cada cierto tiempo recalcar sobre él. Así que bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por atender a nuestras... Un temita muy caliente, muy caliente. Yo le dije a usted que ese tema como que no lo tratáramos, y usted dijo que cogiera valor, porque hablar de Trujillo... No, y plantear si fue una necesidad histórica. Mire, esa pregunta le ofende a muchas personas que estuvimos hablando. Bueno, pero vamos a preguntarle al especialista, que es el profesor Padilla. Profesor, ¿usted cree que Trujillo fue una necesidad histórica o fue una aberración? Porque es bueno analizar esto sin apasionamiento, sin sentimiento. Bueno, recuerde que Hegel hablaba del espíritu de la época, otros han hablado de alguna manera de que los pueblos paren los gobernantes que merecen, en fin. Bueno, a la teleaudiencia de este programa, ¿verdad? Tan visto cada sábado en el país y también sintonizado, supongo que en tiempo real, por más allá de la frontera nuestra. Sí. Yo quisiera tratar de dejar establecido que evidentemente es un tema muy de palpitante actualidad, no solamente por las efemérides de mañana. Yo en particular, por ejemplo, las efemérides no son tan llamativas. Yo pienso que es un asunto a renovar, ¿no? Se trata de renovar, ¿no? Y la sociedad dominicana necesita, yo creo que necesita recapitular su historia para verificar verdaderamente cuáles han sido sus acontecimientos. Y de hecho Trujillo, la dictadura, se trata de un tema contemporáneo, actual, con mucha presencia, sobre todo porque, por varias razones, la sociedad, en las escuelas casi no se discute, no se llega a la época.
No, porque... Sí. Evidentemente sí, retomando la conversación, el punto, que no se llega mucho en los programas educativos a discutir, a dilucidar esta temática, razón por la cual entonces se hace evidente que la importancia del tema. Y sobre todo también porque en la sociedad dominicana están ocurriendo fenómenos sociológicos, políticos, que ameritan también dilucidar y dejar claro una serie de asuntos en torno a la dictadura y el asesinato de Trujillo. Hay sectores que tienen... No, pero antes de que pasemos a otro asesinato, profesor. O sea, ¿por qué algunos dicen ajusticiamiento y usted habla de asesinato? Tiranicidio. Posiblemente sea un eufemismo. El problema de los significados, lo que ello conlleva, uno debe jugar un poco con las palabras y ser flexible en términos lingüísticos. Ahora, yo sí creo que el 30 de mayo del 61, aquí se produjo un ajusticiamiento. Okay. Digamos, los grupos llamados complotados, pero hay que aclarar que no solamente remite a ese hecho del 30 de mayo, o sea, yo creo que también hay que hablar de todos unos escenarios que se dieron, ¿verdad?, que fueron propicios para decidir el ajusticiamiento del tirano. La pregunta que ustedes hicieron al inicio, a mí me llama la atención bastante, si Trujillo fue una necesidad histórica o Trujillo fue una aberración. A mí me luce que en verdad hace tiempo que yo escuchaba y había leído algo así como que la nación dominicana la creó Trujillo, no Juan Pablo Duarte. Okay. Esa atadura, ¿cómo fue eso? La nación dominicana la creó Trujillo, no Juan Pablo Duarte. Y eso, si lo vamos a ver por el campo... Pero eso es un bombazo, profesor. Claro, porque evidentemente que la historia dominicana muchas veces se discute no solamente en el campo tradicional. No ha evidenciado un proceso de reflexión más allá que permita ver otras características. Aquí nos contentamos con decir las cosas, digamos, como ocurrieron. La historia, a otra magnitud, es mucho más que eso. Es decir, no es repetir las cosas. Por ejemplo, habría que pensar que Trujillo vino en un contexto en el que se estaba reconfigurando la sociedad dominicana. Ocurrió la dictadura en un proceso de expansión del imperialismo norteamericano hacia América Latina y el Caribe, donde las dictaduras están tomando cuerpo acorde con el proceso de Hitler en Alemania, lo que fue el neofascismo, ¿verdad?, y el nacionalsocialismo. Y entonces en la sociedad dominicana hay un vacío que evidentemente la sociedad tradicional no logró orquestar, ¿verdad?, con la sociedad de la época. Trujillo viene en un momento en que todas las coordenadas se juntan, ¿no? Todas las cosas están orientadas hacia... Son un conjunto de variables. Profesor Padilla, nosotros hicimos aquí un programa hace unas semanas, o quizás un par de meses, donde pusimos también en disyuntiva el tema de la democracia y de la dictadura. Y realmente hicimos una especie como de paralelo entre la democracia y la dictadura de Trujillo, por ejemplo, y es sorprendente, a mí me sorprendió sobremanera que mucha gente incluso se definió a favor de la dictadura y en contra de la democracia. Eso pasa casi en todos los programas donde se hacen este tipo de encuestas. Sí, pero el asunto por donde voy es que me preocupó que, ok, nuestra juventud no tiene referente histórico, usted lo sabe, lo ha perdido nuestra juventud. Como no tiene referente histórico, no puede tener no puede aquilatar en su justa dimensión